Lectura del Srimad Bhagavatam, textos 12 y 13 en el capítulo 17, en el primer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kovris chattava padam strim saura beya chatuspadam mabudvam stwadrisharastre rajñam krishna nuvartinam. Traducción. Él, Maharaj Pariksit, repetidamente le habló y le preguntó al toro lo siguiente: Oh hijo de Surabi, ¿quién te ha cortado las 3 patas? En el estado de los reyes que obedecen las leyes de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, no hay nadie tan infeliz como tú. Significado. Los reyes o los mandatarios de todos los estados deben conocer los códigos del Señor Krishna. Entre paréntesis, por lo general, la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y actuar de conformidad con ellos, a fin de cumplir la misión de la vida humana, que es la de ponerles fin a todos los sufrimientos de las condiciones materiales. Aquel que conoce los códigos del Señor Krishna puede lograr ese fin sin ninguna dificultad. Con la Bhagavad Gita podemos conocer los códigos de Dios en forma sinóptica, y en el Srimad Bhagavatam los mismos códigos se explican más ampliamente. En un estado en donde se siguen los códigos de Krishna, nadie es infeliz. En donde no se sigan dichos códigos, lo primero que ocurre es que se le cortan 3 patas al representante de la religión, a raíz de lo cual aparecen toda clase de desdichas. Cuando Krishna estaba presente personalmente, sus códigos eran seguidos sin falta, y en su ausencia, dichos códigos se presentan en las páginas del Srimad Bhagavatam para la guía de las personas ciegas que se encuentren a la cabeza de todos los asuntos. Fin del significado. Y continuamos similar a la idea de ayer, similar al hilo que había ayer, con los códigos de Dios, los códigos de la religión. Nuevamente, todavía preocupada en este texto, va a continuar con el mismo tema, la misma alegoría. Aquí introduce un par de cosas más, nuevas podemos decir. Ustedes tal vez lo notaron, cómo él lo define. Estoy subrayándolo aquí, voy a leerlo nuevamente. Con la Bhagavad Gita podemos conocer los códigos de Dios en forma sinóptica. Y en el Srimad Bhagavatam los mismos códigos se explican más ampliamente. Como ustedes sabrán, ustedes recordarán, un estudio amplio y así panorámico de la Bhagavad Gita nos indica que hay principalmente 5 temas expresos allí. Temas que van a dar fundamento, esos temas van a dar las bases conceptuales sobre las cuales se va a construir la práctica del Bhakti Yoga del estudiante que se ha metido a eso. Y esos 5 temas, como digo, son la base conceptual para poder entonces pasar al Srimad Bhagavatam, ya que Prabhupada aquí lo describe como los presenta en forma secuencial. Por un lado, la Gita de manera sinóptica presenta el tema, y luego el Bhagavatam lo explica de manera amplia. Los explica esos códigos de los que vinimos hablando ayer. Y
En esa división de los 5 temas de la Gita, hay diferentes formas de dividir el estudio de la Gita. Uno de ellos es estos 5 temas principales, de los cuales indudablemente, bueno, el primero, yendo en orden, el primero de ellos es el alma espiritual. Ese es el orden en el cual aparecen, es un orden lineal en el cual aparecen. Sin embargo, podemos decir que el tema central es Dios, ¿no? Ya que el mismo libro, Bhagavad Gita, es hablado por Dios, que dijimos hace algunos días, es una característica no menor de ese libro. Como dijimos, ningún otro libro de temas metafísicos y espirituales que uno encuentra en el mundo, ningún otro libro es hablado directamente por Dios. Todos los demás hablan acerca de Dios y hacen referencia a Dios. En este caso, muy curiosamente, él lo habla en primera persona, él se describe a sí mismo. Bueno, eso, entonces el primer tema es Dios, el segundo tema es... en ese tema de Dios está incluido Dios y sus energías. Y cuando hablamos de Dios y sus energías, esto nos lleva a los segundos 2 temas. Por un lado tenemos la energía interna de Krishna, que somos nosotros. También en ocasiones llamada energía marginal, ya que tenemos, por ser almas diminutas, tenemos la propensión a quedar vinculados con la energía interna o con la energía externa. Entonces tenemos las almas como segundo tema en la Gita, que son los seres vivientes. Y la Gita nos da también con la guía también de Prabhupada, esa Gita tal como es, de la mano de Prabhupada, nos va llevando también en un viaje interesante para saber reconocer dónde hay un alma, que parece un tema simple, sin embargo, después de todo no lo es tanto. Prabhupada lo va guiando al lector para saber reconocer dónde hay un alma, dónde hay esas pequeñas unidades de espíritu que son las almas, saber reconocer dónde se encuentran, específicamente dónde se encuentran en este lugar en el cual vivimos, en este mundo en el que vivimos, ya que el mundo en el cual vivimos, el planeta Tierra, es un conjunto, es un conjunto, podemos decir, de diferentes elementos. Por un lado tenemos los elementos materiales y por otro lado tenemos los elementos espirituales, y aprender a reconocerlos es importante. Donde hay un alma, como dijimos, y ese es el segundo tema. Como tercer tema tenemos la naturaleza material. ¿Qué es la naturaleza material? Aprender a identificar cómo funciona, cómo está configurada, es un tema fascinante en la Gita. Krishna da una pista fantástica en la Bhagavad Gita de cómo está configurado el mundo material. Y es vital también, como digo, los 5 temas son importantes. Y este tema en particular nos permite ver con otros ojos definitivamente el funcionamiento de los asuntos materiales, cómo funcionan los intercambios materiales, cómo funciona la configuración en general del mundo material. Y ese mundo material, cuando hablamos de la configuración del mundo material, eso incluye cómo la energía material influye dentro del alma, o no dentro, sino influye sobre el alma espiritual. Cómo el alma espiritual en algún momento llegó a este lugar desde el mundo espiritual, proveniente de allá. Y la Gita explica todo esto. Al momento del alma salir del mundo espiritual y entrar al mundo material, ella entra en el juego del mundo material sin darse cuenta, a tal punto de que ella llega a confundir los conceptos y llega al punto en el que se confunde a sí misma, no se da cuenta que ella misma es alma espiritual eterna, por lo tanto teme a morir, por ejemplo, porque piensa que al momento de morir el cuerpo ella va a dejar de existir, y otras errores conceptuales que el alma, la pobrecita alma espiritual, pierde su identidad, pierde su conocimiento al entrar en contacto con la materia. Y la Gita describe cómo esa materia
cómo esa energía material confunde al alma y cómo son los diferentes patrones de pensamiento que el alma adopta una vez está confundida. Como digo, es fantástico porque específicamente en el capítulo 14, que se titula Las tres modalidades de la naturaleza, o sea, esa división triple, esa configuración triple de la naturaleza material, en ese capítulo se describe que si uno conoce bien cómo está configurado ese mundo material, entonces uno puede hacer un proceso para revertir un proceso, conociendo el mecanismo, uno puede llevar a cabo un proceso de escape, podemos decir. Si uno conoce los planos, por ejemplo, creo que esta analogía misma es presentada por Prabhupada en la Gita. Si uno conoce los planos de una casa, por ejemplo, y quiere hacer una intervención para construir una reconstrucción, conociendo los planos es mucho más fácil. O conociendo los planos, más bien, de una cárcel, por ejemplo, un prisionero puede escapar. Conociendo cómo está diseñado un programa, por ejemplo, en el mundo digital, conociendo cómo funciona un programa, entonces se puede desconfigurar para sacar el mejor provecho de él. Y ese es el tercer tema. En el cuarto tema encontramos, los últimos dos temas estaban vinculados entre sí. El cuarto de ellos es el tiempo, como el tiempo, siendo una de las energías del Señor, o no las energías, pero siendo una de las características, una de las formas a través de las cuales el Señor ejerce su influencia sobre todos, el tiempo. Él mismo declara ser el tiempo. Él declara hacer muchas cosas en la Gita y una de ellas es el tiempo. Y cómo cómo la Gita nos da una visión diferente del tiempo también. Que al igual que otras culturas previas a la sociedad contemporánea en la cual vivimos, que el tiempo es observado de manera lineal y es de alguna manera incierto lo que viene, en incertidumbre porque es lineal. La forma en la que se concibe el tiempo, aquí en la cosmovisión de la Gita, al igual que otras culturas, como dijimos, esa cosmovisión es cíclica. Y como el tiempo influye sobre todos los seres vivos, de tal manera que nadie puede dejar de hacer nada en el transcurso del tiempo. El tiempo presiona a cada persona para que haga algo y a cada ser vivo. Y al momento de ser presionada por esa energía del tiempo, entonces la persona termina ejecutando actividades, que es el último de los temas de la Gita. O sea, el karma, todas las acciones que cada ser vivo realiza. Y también aquí es interesante. Cada uno de estos 5 temas, naturalmente, tiene un vínculo entre sí. Cada uno de estos 5 temas tiene más subtemas dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos del karma, cuando tomamos el tema del karma, que fue el quinto, y tomamos el tema segundo, que es el alma, vamos a encontrar que el alma, ejecutando muchas actividades, entonces se enreda y se compromete, genera ciertas deudas. A veces van a traer resultados positivos y a veces van a traer resultados negativos. Y estos 2 temas estudiados en conjunto nos llevan a un tema fantástico. A mucha gente le llama grandemente la atención, que es el tema de la reencarnación. ¿Bajo qué condiciones el alma reencarna? ¿En qué consiste el tema de la reencarnación? ¿Cómo ocurre todo eso? Es explicado de manera detallada en la Gita. ¿Cómo consiste? ¿Cómo es posible? Un alma puede saltar de estar en cuerpo humano a cuerpo de semidios, a animal. ¿En qué cuerpos puede entrar un alma? Las almas, una vez llega, hay muchas preguntas en torno al tema. Una vez el alma tiene un cuerpo humano, ya no puede volver a ser animal, por ejemplo. Todas estas preguntas van a ser respondidas a lo largo de la Gita. Y otros detalles también. Y como digo, todos esos temas dan la base conceptual para entonces proceder con el Bhagavatam. Como dijimos hace unos días, el hecho de, ya que en el Bhagavatam van a aparecer muchas historias, como esta historia que estamos leyendo de Parikshit hablando con estos animales,
Y esas historias siempre van a ser mejor comprendidas por el estudiante que tenga en cuenta los 5 temas previos de la Gita. Por ejemplo, uno de los temas, de los subtemas que se presenta en la Gita es el uso de la violencia, por ejemplo, ya que a muchas personas les intriga también ese hecho de que si la Gita es un libro tan importante y tan central en los temas espirituales, pero curiosamente uno de los 2 personajes no quiere pelear y sus argumentos son muy válidos, de hecho son con mucha pericia él presenta sus argumentos, mientras que el otro personaje lo termina convenciendo de que pelee. Y como digo, a muchas personas les intriga eso, de cómo es posible que termina siendo convencido de Arjuna y termina siendo convencido por Krishna, quien se presenta como Dios en el libro, y lo convence de que pelee y que mate a todos aquellos sus parientes, incluso sus superiores, etc. Y debido a que hay una explicación profunda acerca del alma y de la eternidad del alma, entonces viéndolo, haciendo uso de ese recurso, de ese tema que es el alma espiritual, entonces se comprende con otros ojos distintos ese uso de la violencia y cómo el uso de la violencia puede ser vinculado con Krishna, vinculado con Dios, cómo el uso de la violencia puede ser útil para un bienestar mayor, para un bienestar común, cómo el uso de la violencia para ciertas personas es considerada admirable, como el uso de la violencia para otras personas es considerada condenable. Y como digo, se espera que el estudiante va a comprender de manera un poco más profunda esos temas para una vez llegado al Bhagavatam, aquellas historias que aquí aparecen sean vistas desde una perspectiva más acorde con los códigos o aquellos temas de la Gita. Saben que, ustedes lo habrán notado, Prabhupada es un defensor y dentro de la propuesta de Prabhupada para el bienestar de la humanidad. Prabhupada está hablando con frecuencia del bienestar de la humanidad y con tanta frecuencia él presenta su diagnóstico, ¿no? Y su diagnóstico es siempre que la humanidad ha olvidado a Dios, ha olvidado los códigos, como aquí lo hemos leído. Tanto gobernantes como ciudadanos de a pie, las masas. Y muy interesante que algunos enfoques sociológicos, algunos sociólogos hoy por hoy, sin conocimiento de la Gita y sin necesariamente conocer la propuesta de Prabhupada, ellos describen que para el florecimiento de una sociedad es necesaria la religión. Una sociedad no puede florecer sin religión, de acuerdo con algunos enfoques sociológicos. Y eso es una opinión que vale la pena escucharla, porque parados desde la plataforma científica de la psicología social, incluso a veces, ellos presentan los mismos argumentos presentados por Prabhupada. Y como digo, vale la pena escucharlos, porque amplía, digamos, o puede ampliar nuestra comprensión acerca de aquella misma idea que Prabhupada presentó. ¿Y cómo lo presenta este enfoque sociológico? Es que para una sociedad florecer necesita, por ejemplo, estar fuerte en la economía, estar fuerte, por ejemplo, en la distribución social de los roles de cada persona. Y en ambos casos, en los intercambios sociales como en la economía, en ambos casos se requiere, para tener buenos relacionamientos y buena economía, se requiere un elemento que es central, sin el cual no es posible fundar bien estos dos campos. Y ese elemento central es la confianza. El ciudadano necesita confiar en su prójimo. Yo mismo, para vivir, necesito confianza en que mis vecinos no van a robarme las cosas que dejo afuera, cosa que hoy por hoy, al menos en estos lugares donde vivimos, hay poca confianza en el vecino, por ejemplo, en el prójimo. Sabemos, por ejemplo, de sociedades en las cuales puedes dejar tus cosas fuera de tu casa, puedes dejar en la calle tu bicicleta, por ejemplo, y sabes que no va a pasar nada, porque hay una confianza en los demás.
Hay una confianza en el que yo sé que nadie va a violentar la propiedad privada, digamos. Y esa confianza es definitivamente un concepto metafísico, un concepto que le corresponde a la religión. Un ser una persona que cultiva y que conoce esos códigos de la religión y que vive una vida piadosa, digamos, dentro de los códigos de la religión está incluido indudablemente la no violencia. Y uno de los códigos de la Gita es saber que todo le pertenece a Dios, por ejemplo, y que todos los demás tenemos durante cierto tiempo la posesión de ciertos objetos, ciertos artículos, en calidad de administradores, pero en fin de cuentas todo es la energía de Dios. Y teniendo confianza, despertando un amor por la virtud, por ejemplo, una persona puede actuar con confianza y puede actuar con transparencia hacia los otros y así generar un ambiente de confianza para entonces construir una economía fuerte, una economía sólida, construir lazos y construir intercambios sociales firmes y fuertes. Y esa confianza, como digo, es el área de estudio que va a propiciar y que va a generar un ciudadano y un ser humano íntegro y transparente, es la religión. Ni siquiera la cívica, el conocimiento cívico y ético sería capaz de instaurar en el corazón de la persona aquella amor profundo por la virtud, a menos que se interiorice de tal manera que la persona, a donde sea que esté, se encuentre comprometida con la virtud. Y si la persona logra tener ese compromiso con la virtud a través de ser comprometida con Dios, hay un nivel de confianza o habrá un nivel de compromiso a la virtud mucho mayor. Por lo tanto, una confianza mayor. Y esos códigos, aquí estamos hablando de la virtud que genera confianza, pero encontramos otros códigos también en la Gita, el respeto por la propiedad privada, que en fin de cuentas, como digo, en los códigos de la Gita se presenta como la propiedad de Dios, no violentar la propiedad de Dios. Ustedes tal vez recuerden, en algún momento yo compartí esta anécdota que cabe muy bien aquí. En alguna ocasión, Prabhupada estaba viajando con sus discípulos, con algunos de sus discípulos, y ellos fueron hospedados en una casa. Y ellos eran varios, en esta casa se quedaron ahí durante un par de días. Y sucedió que en la cocina había una fuga de agua. Ustedes saben, cuando la llavecita del agua no queda bien cerrada y a pesar de que uno la cierre sigue goteando. Entonces había esta fuga del agua. Y Prabhupada se percató de ella y le pidió a uno de los discípulos que se encargue. Y el discípulo dijo, bueno, Prabhupada, pero si nosotros ni vivimos aquí. Aparte, ya dentro de 2 días nos vamos. Una cosa así. No recuerdo con detalle la historia. La cosa es que Prabhupada, con mucha seriedad, lo retó y le preguntó quién se creía, que toda la energía de Krishna, allí se está desperdiciando la energía de Krishna y nosotros estamos aquí. ¿Por qué no la reparamos? El agua es energía de Krishna, es Krishna mismo, a través de sus energías materiales. Así que nuestro deber como sirvientes de Krishna es procurar que ya que estamos aquí, que no se desperdicie el agua, que es la energía de Krishna, que tiene que ver si vivimos o no vivimos aquí. Estamos haciendo uso de este espacio de momento. Así que un devoto de Krishna aprende a ver eso, aprende a ver que todo es energía de Krishna y por lo tanto, como digo, habrá naturalmente un compromiso mucho mayor. ¿Cómo no confiar en una persona que actúa así en este caso frente al agua, por ejemplo? ¿Cómo no voy a confiar en una persona para construir lazos, para construir intercambios sociales, para construir relaciones internacionales con alguien que tiene ese nivel de comprensión, ¿no? Y no solamente es un asunto teórico, en el Bhakti se espera que la persona vaya progresando y se va dando cuenta de manera profunda y de manera no solamente teórica, sino clara, de verdad comprende que esa es la energía de Krishna, que eso es propiedad de Krishna. Por lo tanto, va a actuar de la mejor manera frente a la propiedad de Krishna. Voy a leer este segundo verso también, este siguiente verso, ya que tiene un significado corto, y así abarcamos ambos. El texto 13 dice así: Oh toro,
Tú eres inofensivo y totalmente honrado. En consecuencia, te deseo todo lo bueno. Por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones, las cuales amenazan la reputación de los hijos de Prita. Vean qué interesante, que como mencionamos al principio de este capítulo, aquí se pone interesante el hecho de que, por el hecho de que Yudhishthira le pregunta al toro, ¿quién te ha hecho esto? Sabiendo bien que el malhechor lo tiene enfrente. Y como digo, es interesante porque el mismo Yudhishthira, estamos en el texto 13 aquí, y el mismo Yudhishthira lo dijo, él lo sabe. Cuando se dirigió a la vaca le dijo, yo me voy a encargar de castigar a este malhechor. Y de hecho Yudhishthira ya se dirigió al mismo malhechor. Le dijo, ¿tú quién te crees que estás haciendo esto? Sin embargo, aquí de manera curiosa, él le pregunta al toro, por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones. Le pide que le hable más de él. Y cuando escuchemos al toro hablar, ahí nos vamos a dar cuenta de que el toro no lo culpa a este malhechor. El significado es el siguiente. La reputación del reino de Maharaj Ramachandra y de los reyes que siguieron los pasos de Ramachandra, como los Pándavas y sus descendientes, jamás será olvidada, porque en su reino los seres vivientes honestos e inofensivos nunca tenían dificultades. El toro y la vaca son los emblemas de los seres vivientes más inofensivos de todos, porque hasta el excremento y la orina de estos animales se utiliza para el beneficio de la sociedad humana. Los descendientes de los hijos de Prita, tales como Maharaj Pariksit, temían perder su reputación, pero en los tiempos modernos los líderes ni siquiera le temen a matar a esos inofensivos animales. En esto radica la diferencia entre el reinado de esos reyes piadosos y de los modernos estados regidos por mandatarios irresponsables que carecen de conocimiento acerca de los códigos de Dios. Ustedes sabrán que hay algunos estudios y muestras como la forma en la que las vacas conviven con los seres humanos puede llegar a ser mucho más íntima, por ejemplo, de lo que convive un gato o un perro con los seres humanos. El vínculo que se puede crear entre una persona y una vaca puede llegar a niveles más profundos del vínculo que habría entre un gato o un perro con un ser humano, porque aparentemente ellos tienen una sensibilidad mayor. Y esto último, también hay un par de estudios, o hay algunas personas que se han dedicado a ello, y han encontrado que la orina de la vaca y el excremento tienen muchas o casi todas las propiedades antisépticas. Eso es interesante. Y la orina de la vaca se utiliza en algunos tratamientos médicos, por ejemplo. El excremento mismo se utiliza para abono y otro tipo de cosas muy interesantes. Sí, y hay toda una serie de tratamientos en esta ciencia conocida como la Ayurveda. Hay una lista muy grande de usos que se le dan tanto al excremento como a la orina. Por ahora nos detenemos. Muy bien, espero que sea un bonito inicio de semana para ustedes y que tengan un bonito día. Hare Krishna.